profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de defensa y seguridad. Como siempre, muy agradecidos de antemano. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Muchas gracias por la invitación nuevamente y saludos al auditorio. Gracias, te apreciamos mucho. Dinos, ¿quién es Facundo Rosas en términos de política de seguridad? ¿Cuál es su importancia, su impacto y cuál es la gravedad de la situación en la que ahora se encuentra? Bueno, él durante varios años, pero particularmente durante el sexenio de Felipe Calderón, desempeñó roles muy importantes en el área de seguridad pública dentro de la propia Secretaría de Seguridad. Incluso llegó a ser comisionado de la entonces Policía Federal, que hay que recordar se crea en el año del 2009, sustituyendo a la Policía Federal Preventiva. Y junto con otros integrantes del equipo de García Luna, pues fueron los encargados de diseñar y de propiciar un crecimiento pues casi de 4 veces más de los elementos que tenía en la extinta Policía Federal Preventiva. Él junto con Cárdenas Palomino y otros funcionarios más que como lo escuchábamos en tu nota introductoria, también están siendo señalados, junto con Joaquín Guzmán, también hay que decirlo, de tener una participación importante en el operativo, que es un operativo auspiciado de manera unilateral por la DEA, sin el conocimiento del gobierno mexicano, y que terminó, como sabemos, en un estrepitoso fracaso. Y Facundo Rosas formaba parte, digamos, del grupo más cercano al entonces secretario García Luna, que por cierto su juicio todavía ni siquiera empieza en los Estados Unidos. Entonces veremos en qué consisten las acusaciones de la Fiscalía General de la República, porque hasta donde ya se sabe y es público, la DEA no informó a las autoridades mexicanas de esta operación, que insisto fue un rotundo fracaso, Pepe. Este es mi primer comentario. Correcto. Ahora bien, Facundo Rosas había sido, sí, ciertamente señalado como cómplice en este fallido operativo unilateral de Estados Unidos, el de Rápido y Furioso. Sin embargo, él estaba amparado para no ser detenido. Ahora, por azares de la casualidad, él atropella con su vehículo a una mujer que pierde la vida en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, en Avenida Insurgentes. Lo llevan al Ministerio Público para que aclare su situación del atropellamiento, y ahí se entera la Fiscalía y va por él y lo traslada a la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada. Y de ahí lo trasladan al aeropuerto y de ahí, en avión, a Agua Prieta, Sonora, donde está radicado el proceso vinculado a Rápido y Furioso. ¿Cómo, si está amparado, se lo llevan? Sí, ha sido un proceso muy peculiar, incluso en las escenas que vimos antes de esta entrevista, lo aparatoso de su conducción a la Fiscalía con elementos de la Armada de México y de la Policía de la capital del país, con torreta abierta, etcétera. Bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve la investigación y de qué lo acusan, y en efecto si estaba amparado, porque hasta donde se sabe él iba solo en su vehículo, es decir, no traía chofer, porque pues entonces el chofer hubiera sido el responsable del lamentable accidente, no traía tampoco custodios, es decir, guardaespaldas. Entonces habrá que desahogar las pruebas y sobre todo procesar el tema del amparo que la propia autoridad le había concedido para evitar ser detenido y presentado por el caso de Rápido y Furioso, que también hay que señalarlo, Pepe, pues hay que analizar el momento en el que se da después de 10 años, ¿no? Es decir, a qué obedece que en este momento se esté reviviendo, por lo menos en México. Preparándome para esta entrevista, revisé los principales medios impresos digitales estadounidenses, y pues es que pues no es tema propiamente dicho, ¿no? Ni siquiera ha merecido la atención de los principales medios que abordan de manera regular la situación en nuestro país, Pepe. Cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública Federal, Facundo Rosas era subsecretario en materia de inteligencia policial de esta secretaría. Es decir, es un hombre, pues, que conoce, entiende los temas de la inteligencia a nivel del Estado mexicano.
Fue también subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y ahora está trasladado al penal de Agua Prieta de alta seguridad allá en el estado de Sonora. ¿Crees tú que quepa la posibilidad de que pueda llegar una solicitud de extradición por parte del gobierno estadounidense? Bueno, hasta donde se sabe no hay un proceso abierto en contra de él en Estados Unidos por alguna corte federal, hasta donde es público, digámoslo así. Y el tema aquí, Pepe, yo insisto, y es muy importante señalarlo, Facundo Rosas es una persona que está muy bien informada. Los cargos que desempeñó pues le permitieron tener acceso a información muy sensible en lo que se refiere a hacerle frente al crimen organizado y a la delincuencia organizada en general, de tal manera que, bueno, habremos de enterarnos en algún momento de cierto tipo, probablemente como sucede en estos juicios, algún tipo de revelación que pueda, pues de alguna manera, ilustrarnos, darnos más elementos de la gravedad del problema que ha venido viviendo nuestro país en materia de violencia criminal en los últimos años, Pepe. Javier, muchísimas gracias por este enlace. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un saludable 2022 para ti y el equipo y tu familia. Un abrazo, Pepe.